Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Tomar un camino equivocado fue el primer error. Confiar en esas sonrisas fue el segundo. Ese día comenzó como cualquier otro. Había empacado mi equipo y me había ido a hacer una excursión en solitario por las montañas humeantes. Un chico de ciudad con un don para explorar los rincones más tranquilos de la naturaleza. Había hecho este tipo de cosas docenas de veces, pero algo en la tranquilidad del denso bosque siempre me llamaba. Soy Carter Delaney, un poco solitario que siempre encuentra consuelo en la soledad, y he tenido mi buena ración de golpes de la vida. Hace solo unos años perdí a mi hermano en un accidente de coche. Desde entonces, estas caminatas han sido mi terapia, una forma de encontrar algo de paz. Nunca esperé que este viaje resultara ser algo diferente a lo habitual. Navegando a través de la densa follaje, sentí el peso de mi mochila y el crujido de las hojas bajo mis botas. Había planeado una ruta que me llevaría por algunos senderos menos conocidos. Se suponía que iba a ser un viaje tranquilo, solo yo y la naturaleza, sin distracciones, sin gente. Pero debo haber leído mal el mapa, o tal vez estaba demasiado perdida en mis pensamientos. De cualquier manera me encontré en un camino que no reconocí cuando el sol comenzó a descender pintando el cielo de tonos naranja y rosa. Me di cuenta de que me había desviado. Saqué mi mapa e intenté orientarme. Fue entonces cuando vi un estrecho camino de tierra que serpenteaba entre los árboles. No estaba en mi mapa, pero parecía como un atajo que podría ponerme de nuevo en el camino. Decidí seguirlo con la esperanza de que se cruzara con el sendero en el que se suponía que debía estar. El camino estaba en mal estado y cubierto de maleza, una clara indicación de que no se había utilizado en años. Seguí adelante, decidido a encontrar mi camino. El bosque a mi alrededor era cada vez más denso. El dosel bloqueaba gran parte de la luz restante. Fue entonces cuando oí sonidos débiles de risas y conversaciones. Me sentí aliviado al oír voces humanas. Recogí el paso y doblé una curva. Me topé con un claro. Allí había una cabaña destartalada. El humo se elevaba perezosamente por la chimenea. Un grupo de personas, hombres y mujeres, estaban alrededor de una hoguera, encendida por las llamas parpadeantes. Se volvieron para mirarme. Cuando salí de entre los árboles, allí expresiones. Una mezcla de curiosidad y diversión. «Hola, ¿qué tal?». Un hombre corpulento con una barba espesa gritó con voz ruda pero no antipática. «Sí, creo que me equivoqué de camino en algún lugar», respondí tratando de mantener un tono ligero. «Ven, toma una copa», otro hombre ofreció levantando una botella. Era más joven, tal vez de 20 y tantos años, con una sonrisa pícara que no llegaba a sus ojos. Dudé, pero el atractivo de la compañía y el calor del fuego eran demasiado tentadores. Me acerqué dejando caer mi mochila junto a un tronco. «Soy Carter», me presenté. «Encantado de conocerte, Carter». «Soy Zeke», dijo el hombre corpulento dándome una palmada en el hombro con una mano que parecía un mazo. «Este es mi hermano Tom», asintió al hombre más joven, y a nuestros amigos Caleb, Beth y Mary. Las mujeres Beth y Mary me miraron con sonrisas que parecían demasiado amplias. Algo en sus ojos me hizo sentir incómodo, pero me encogí de hombros. Tal vez solo eran gente amable del campo. Hablamos un rato compartiendo historias y risas. Me ofrecieron comida y bebida, y aunque no tenía mucha hambre, acepté por cortesía. A medida que avanzaba la noche, sentí una extraña sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Sus risas se hicieron más fuertes y sus ojos brillaban en la luz de los abetos. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó Carter, un hombre delgado con una cicatriz en la mejilla. «Solo estoy de excursión intentando aclarar mis ideas», respondí. «Has elegido un lugar de la hostia», Zeke dijo con un ligero cambio de tono. «Sí, estos bosques pueden ser traicioneros», Tom añadió con una sonrisa. «Ahora un salto depredador». Miré a mi alrededor, de repente consciente de lo aislados que estábamos. La cabaña, el fuego, el grupo, todo parecía demasiado artificial, demasiado perfecto.
Mis instintos me gritaban que me fuera, pero no quería parecer grosero o paranoico. Bueno, probablemente debería irme y encontrar el camino de vuelta al sendero antes de que oscurezca demasiado, dije poniéndome de pie y alcanzando mi mochila. Tonterías, retumbó Zeke bloqueándome el paso. Pasarás la noche, hay mucho espacio en la cabaña. No, de verdad que debería. Insistí. Gruñó mientras apretaba su mano contra mi brazo. Me di cuenta entonces de que no estaba tratando solo con lugareños amigables. Estas personas tenían una agenda diferente, y yo estaba justo en el medio de ella. Traté de alejarme, pero Caleb y Tom se me echaron encima en un instante. Sus manos eran ásperas e implacables. No lo hagamos difícil. Caleb siseó su aliento caliente en mi cara. El miedo se apoderó de mí a través de mí mientras luchaba contra ellos. Beth y Mary observaban con desinterés su anterior amabilidad reemplazada por frío diversión. ¿Por qué estás haciendo esto?, exigí, mi voz temblando. Pronto lo descubrirás. Zeke dijo una sonrisa siniestra. Se extendió por su rostro. Me arrastraron a la cabaña. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a descomposición y algo más que no pude identificar. Me empujaron a una silla atándome con una facilidad experta. Nos gusta tener invitados a cenar, dijo Tom con una voz llena de malicia. Mi mente se aceleró tratando de procesar la situación. Estos no eran solo lugareños hostiles, eran algo mucho peor. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba contra las cuerdas, pero se mantuvieron firmes. Por favor, no tenéis que hacer esto, suplicé desesperado, filtrándose en mi voz. Oh, pero sí que tenemos, dijo Beth con una voz extrañamente tranquila. Es la tradición. Empezaron a prepararse para cualquier ritual espantoso que tuvieran en mente. Observé con horror cómo colocaban herramientas y armas, cada una más aterradora que la anterior. La realidad me golpeó como un tren de mercancías. Yo era su próxima víctima. Las horas pasaban cada una más angustiosa que la anterior. Me provocaban. Sus palabras eran un cruel recordatorio de lo que estaba por venir. Sabía que tenía que encontrar una salida, pero mis opciones eran limitadas. Las cuerdas me cortaban la piel, y cada movimiento me enviaba ondas de dolor por todo el cuerpo. A medida que se acercaba el amanecer, una sensación de resignación se apoderó de mí. No tenía más remedio que aceptar mi destino. Fue entonces cuando lo oí un susurro fuera de la cabaña, seguido de voces apagadas. «Alguien viene». Sé que ladró. Sus ojos se entrecerraron. Se apresuraron a esconder sus herramientas y armas. Su comportamiento cambió de amenazante. Acauteloso, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de excursionistas se quedó allí con los ojos muy abiertos ante la escena que tenían ante ellos. «¿Qué diablos está pasando aquí?», exigió uno de ellos, su voz conmocionado. «Nada de lo que debas preocuparte», dijo Zeke intentando bloquear su vista. Pero era demasiado tarde. Los excursionistas me vieron atado y maltrecho, y su expresión pasó de la confusión a la ira. «Desátalo ahora», gritó otro excursionista dando un paso adelante. Zeke vaciló, sus ojos se lanzaban entre los excursionistas, y su familia sabía que eran más numerosos, y superado con un gruñido de frustración, hizo un gesto a Caleb y Tom para que me desataran. «Fuera de aquí», gruñó Zeke, con los ojos ardientes de furia. Los excursionistas me ayudaron a levantarme. Sus manos eran suaves pero firmes. Me sacaron de la cabaña y me llevaron de vuelta a la seguridad del bosque mientras nos dirigíamos al sendero principal. Miré hacia atrás, hacia la cabaña, por última vez. La familia estaba en la puerta con los ojos llenos de odio y derrota. Los excursionistas no hicieron muchas preguntas, y yo no ofrecí muchas respuestas. Caminamos en silencio. El peso de lo que acababa de suceder pesaba en el aire. Cuando finalmente llegamos al comienzo del sendero, llamaron a las autoridades asegurándose de que se ocuparan de la familia. Di las gracias a los excursionistas. Mi voz ronca por el cansancio asintieron con la cabeza, sus rostros amables, pero cansados, mientras regresaba a la civilización. No pude evitar sentir una mezcla de alivio e incredulidad. Había sobrevivido, pero los recuerdos de esa noche me perseguirían para siempre. Ese giro equivocado me había llevado a una pesadilla, pero había salido del otro lado, marcado pero vivo. Me prometí ser más cuidadoso en el futuro.
La naturaleza seguía siendo mi santuario, pero había aprendido que incluso los lugares más tranquilos podían esconder los secretos más oscuros. Al alejarme, sentí una extraña sensación de cierre. El bosque, con toda su belleza y peligro, me había puesto a prueba de formas que nunca imaginé, pero había sobrevivido, y eso era lo único que importaba. Dijeron que sería un simple viaje de campamento, pero lo que no me dijeron fue que los caminos de tierra podían engañarte fácilmente. Te engañan para que tomes un camino equivocado. Soy Gabriel Thornton, y así es como una escapada de fin de semana se convirtió en una lucha por la supervivencia. Mis amigos Max y Lucy me convencieron de que me uniera a ellos en este viaje a un lugar apartado en los bosques del norte de Maine. Max había encontrado un lugar perfecto para acampar. Dijo que lejos de las trampas turísticas habituales, los tres cargamos el coche con equipo de acampada, aperitivos y una nevera llena de cerveza, emocionados por la aventura por delante. El viaje empezó genial. Nos reímos, cantamos nuestras canciones favoritas y bromeamos sobre los horrores que podríamos encontrar en el bosque. El camino asfaltado pronto dio paso a la grava y luego a la tierra, pero confiamos en las habilidades de navegación de Max. Esa confianza comenzó a desvanecerse a medida que los caminos se hacían más estrechos y más cubiertos de maleza. Cuando llegamos a un callejón sin salida, estaba claro que estábamos perdidos. La confianza de Max también estaba disminuyendo. También esto no parece correcto, murmuró mirando el mapa de su teléfono. La señal se había ido, lo que hacía inútil el GPS. Simplemente da la vuelta, sugirió Lucy. Encontraremos la carretera principal y lo resolveremos desde allí. Pero la carretera principal era esquiva. Condujimos durante lo que parecieron horas. Cada giro nos adentraba más en el denso bosque. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras que bailaban amenazadoramente mientras nuestros faros cortaban la oscuridad. Acampemos aquí, Max finalmente dijo, deteniéndose en un pequeño claro. Encontraremos el camino por la mañana. Sin embargo, montar las tiendas fue rápido. El bosque parecía inquietantemente tranquilo. El chirrido habitual de los grillos y el susurro de las hojas estaban ausentes. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero lo ignoré atribuyéndolo a nuestra inquietante situación. Encendimos un fuego con la esperanza de levantar el ánimo. Max abrió una cerveza y las fue pasando a perdernos, y encontrar el camino brindó. Hicimos sonar las latas tratando de mantener nuestra bravuconería. La luz del fuego parpadeaba en nuestros rostros mientras compartíamos historias, pero la atmósfera se volvió más tensa con cada minuto que pasaba. Entonces lo oímos un susurro en los arbustos. Nos quedamos paralizados escuchando atentamente. Probablemente solo un ciervo, dijo Max, pero su voz carecía de convicción. Lucy tenía los ojos muy abiertos. Quizá deberíamos recoger e irnos a dormir al coche antes de que pudiéramos decidir. Una figura emergió de entre los árboles. Era un hombre. Su ropa estaba hecha jirones y su cabello alborotado. Era delgado, casi esquelético, y sus ojos se movían frenéticamente. «Ayúdame», se tambaleó hacia nosotros. «Vienen». Max se puso de pie tratando de parecer tranquilo. «¿Quién viene? ¿Estás bien? Nos encontrarán», susurró el hombre desplomándose junto al fuego. Nos miró con ojos desesperados. «Tenéis que correr». El pánico se apoderó de Max, y yo intercambiamos miradas preocupadas mientras Lucy retrocedía temblando. «No podemos dejarlo aquí», dijo Lucy, antes de que pudiéramos formular un plan. Los ojos del hombre se abrieron de terror. «¡Corre!», gritó. Gritó. «¡Corre!». Los arbustos crujieron de nuevo, y esta vez no era solo una figura la que emergía. Un grupo de personas con los rostros oscurecidas por las sombras salieron a la luz de los abetos. Iban vestidos con ropa andrajosa, el pelo enmarañado y despeinado, y los ojos salvajes y hambrientos fijos en nosotros. Max agarró un tronco del fuego y lo blandió como un arma. «¡Atrás!», gritó, pero no se quedaron atrás. Avanzaron con movimientos deliberados y depredadores. Uno de ellos se abalanzó sobre Max, que movió el tronco golpeando la cabeza del atacante. El hombre cayó, pero otro ocupó su lugar. Lucy gritó, y se dio la vuelta para correr, pero uno de los atacantes la agarró tirando de ella hacia atrás. Corrí hacia adelante, y me abalancé sobre el asaltante.
Caímos al suelo, y sentí un dolor agudo cuando me arañó la cara. Logré asestarle un puñetazo, y lo derribé llegar al coche, gritó Max defendiéndome de otro atacante. Agarré la mano de Lucy, y la arrastré hacia el coche. Nos metimos dentro cerrando las puertas justo cuando los atacantes nos alcanzaron. Golpearon las ventanas con sus rostros retorcidos de rabia y hambre. Max seguía afuera luchando contra ellos. «Max, entra», grité, pero estaba rodeado. Balanceó el tronco salvajemente, pero eran demasiados. Uno de ellos lo derribó y cayó al suelo. Arranqué el coche, arrancando el motor. «Tenemos que irnos, Lucy», sollozó, pero no podía dejar atrás a Max. Metí la marcha y conduje hacia los atacantes. Los faros iluminaron sus rostros retorcidos, mientras tocaba la bocina para intentar ahuyentarlos. Max se puso de pie con dificultad e intentó llegar al coche. Llegó a la puerta del acompañante, la abrió de un tirón y se metió dentro. «Venga, venga, venga», gritó cerrando la puerta de golpe. Pisé a fondo el acelerador. El coche dio un bandazo hacia adelante. Los atacantes nos perseguían, sus manos golpeaban contra las ventanas. Yo viré tratando de deshacernos de ellos. Rodamos por el camino de tierra dejándolos atrás en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía sin saber a dónde íbamos. El bosque parecía interminable. Los caminos, todos parecían iguales. Estábamos corriendo con adrenalina, nuestras mentes corriendo con miedo y confusión. ¿Quién diablos eran ellos? Lucy sollozaba desde el asiento trasero. Max, sangrando y magullado, sacudió la cabeza. «No lo sé, pero no podemos parar. Todavía están ahí fuera». Condujimos durante toda la noche. Nuestros ojos se lanzaban a los espejos esperando ver esas caras enloquecidas detrás de nosotros. El indicador de combustible del coche bajaba, cada vez más, un cruel recordatorio de que nuestro escape era limitado. Al amanecer tropezamos con una pequeña gasolinera en ruinas. Era un regalo del cielo, pero también parecía una trampa. El lugar estaba desierto. Las ventanas estaban tapiadas, pero había una sola bomba que aún funcionaba. «Llenaré el tanque», dije saliendo con cautela. Max y Lucy vigilaban escaneando la línea de árboles en busca de cualquier signo de movimiento. Mientras bombeaba la gasolina, un ruido me llamó la atención, un suave crujido casi imperceptible. Me di la vuelta para ver a una niña de pie en el borde del bosque. Estaba sucia, con la ropa rasgada y los ojos muy abiertos de miedo. «Hola», le dije en voz baja. «¿Estás bien?». Sacudió la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Se llevaron a mi hermano», susurró. «Tenemos que ayudarlo». Max y Lucy se unieron a mí. Sus expresiones eran sombrías. «No podemos dejarla así», dijo Lucy. «Pero tenemos que salir de aquí». Chica era palpable. «Por favor», suplicó. «Él todavía está vivo». «Lo sé». Max suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Estamos corriendo con los humos y la adrenalina. Si volvemos, puede que no salgamos de nuevo». Miré a la chica y luego a mis amigos. «Tenemos que intentarlo», dije. «No podemos dejar a su hermano dejar atrás a regañadientes». Max estuvo de acuerdo. Llenamos el tanque y seguimos las instrucciones de la chica de vuelta al bosque. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada crujido. Un posible atacante. Llegamos a un claro donde la chica dijo que retenían a su hermano. Era una vieja cabaña abandonada. Sus ventanas estaban oscuras y amenazantes. Nos acercamos con cautela con las armas preparadas. El aire estaba cargado del hedor de la descomposición. Los suelos crujían bajo nuestro peso, mientras nos movíamos por las habitaciones del sótano. Lo encontramos atado, y apenas consciente pero vivo. «Estamos aquí para ayudar», susurré cortándole las ataduras. Los ojos del chico se abrieron, y logró esbozar una sonrisa débil. Pero nuestro alivio fue efímero. Mientras lo subíamos por las escaleras, la puerta se abrió de golpe, y los atacantes entraron en tropel. Luchamos desesperadamente, pero eran implacables. El hermano de la chica estaba demasiado débil para caminar, y tuvimos que arrastrarlo a través del caos. Llegamos al coche apilándonos mientras los atacantes pululaban a nuestro alrededor. Max pisó el acelerador y arrancamos por la carretera. Los atacantes nos perseguían hasta que se desvanecieron en la distancia.
El viaje de vuelta a la civilización fue un borrón. Estábamos agotados, cubiertos de sangre y suciedad. Pero habíamos sobrevivido. Llegamos a un pequeño pueblo y nos metimos en la oficina del sheriff, contando nuestra historia con la respiración entrecortada. Las autoridades no nos creyeron al principio, pero cuando vieron el estado en el que estábamos y las pruebas que teníamos, iniciaron una investigación. Los atacantes eran reales, y su escondite fue encontrado junto con los restos de sus víctimas anteriores. Al final salimos con vida, pero la experiencia nos cambió. Nos habíamos enfrentado a algo inimaginable, y sobrevivimos. La niña y su hermano se reunieron con su familia, y volvimos a nuestras vidas marcados para siempre, por los horrores que habíamos encontrado aquí. No hay un final dramático, solo un regreso a lo mundano. Cambiados para siempre, pero exteriormente, la misma vida continúa. Pero en algún lugar profundo de los bosques de Maine, las sombras aún esconden secretos, y el recuerdo de esa noche persiste en el fondo de nuestras mentes. La carretera se extendía sin fin ante mí, una cinta negra que atravesaba el denso bosque del norte de Minnesota. Siempre me había enorgullecido de mi sentido de la orientación, pero ese día en particular estaba irremediablemente perdido. Había salido temprano esa mañana de Nueva York, con la intención de visitar a un viejo amigo de la universidad, en un pequeño pueblo llamado Ellery, pero aún en algún lugar alrededor del bosque estatal de Vermilion, me había puesto en un camino desconocido. Mi nombre es Neil Vickers, y tengo la costumbre de tomar rutas escénicas. Esta vez fue un error. El sol de la tarde se estaba poniendo bajo, proyectando largas sombras que hacían que el bosque pareciera aún más impenetrable. Miré el indicador de gasolina casi vacío. Necesitaba encontrar un lugar para detenerme, orientarme y repostar. Fue entonces cuando vi un estrecho camino de tierra que salía de la carretera principal desierta, pero no tenía otra opción, ya que un hombre alto y delgado con un mono grasiento y una barba despeinada salió de las sombras. Sus ojos eran cautelosos, pero no hostiles. «¿Necesito repostar?», preguntó con voz grave. «Sí», respondí saliendo de mi coche y dando indicaciones. «Intento llegar a Ellie». Él asintió y empezó a echar gasolina. «Estás un poco fuera de rumbo. Ellie está a unos 96 kilómetros al oeste de aquí. Tomaste el camino equivocado». De vuelta en Vermilion, gruñí para mis adentros. «Genial. ¿Puedes indicarme el camino de vuelta a la carretera principal?». Él se rió entre dientes. «Claro, pero está oscureciendo. No es seguro conducir por estas carreteras de noche. Hay de ciervos. Sabes que hay un motel a unos 16 kilómetros en el camino por el que viniste. Te sugiero que te quedes allí y salgas fresco por la mañana». Consideré su consejo. Tenía razón. Conducir en la oscuridad en una zona desconocida no era la idea más inteligente. «Gracias, lo haré». Terminó de bombear y me entregó la factura mientras pagaba. Otra figura salió del edificio. Una mujer corpulenta con una expresión hosca que parecía asesina casera. «¿Quiere?», preguntó, empujándome la bandeja. La hice yo mismo. Estaba a punto de rechazarla cuando me di cuenta de que su mirada estaba fija en algo detrás de mí. Me di la vuelta y vi a dos personas más saliendo de detrás de la gasolinera. Un hombre corpulento con la cara llena de cicatrices y una adolescente que parecía inquietantemente tranquila. «No recibimos muchas visitas», dijo la chica con una voz extrañamente plana. «Deberíais quedarte a cenar». Las alarmas empezaron a sonar en mi cabeza. Había algo raro en este lugar y sus habitantes. Forcé una sonrisa. «Gracias, pero tengo que volver a la carretera». El hombre alto de antes me agarró del brazo. No con fuerza, pero con suficiente firmeza para dejar claro su punto de vista. «Tonterías». «Insistimos», dijo el hombre con pánico. Me aparté murmurando algo sobre la necesidad de hacer una llamada telefónica. Me dirigí de nuevo a mi coche, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el hombre corpulento bloqueó mi camino. «Aquí tenemos todo lo que necesitas», dijo con voz grave. «No hay necesidad de salir corriendo». Busqué una ruta de escape, pero el bosque se alzaba a todos lados, y el camino de tierra del que había venido parecía extenderse eternamente. Estaba atrapado, claro. Dije tratando de mantener mi voz firme. «La cena suena bien». El hombre alto sonrió. «Elección inteligente». Dentro del edificio,
El olor a carne cocinándose se mezclaba con el hedor de la descomposición. Los muebles eran viejos y gastados, del tipo que se encuentra en una tienda de segunda mano. Me llevaron a una mesa y me sentaron. La mujer sacó platos de comida, carne, patatas y algún tipo de guiso espeso. La familia se sentó alrededor de la mesa mirándome expectante. Di un bocado a la carne masticando lentamente. Sabía raro a diferencia de cualquier carne que hubiera probado antes. Mi estómago se revolvió y tuve que forzarlo a bajar. La chica me sonrió, sus dientes afilados, y gritando: «Bueno, ¿no?». Asentí sin confiar en mí mismo para hablar. La atmósfera en la habitación era sofocante. Tenía que salir de allí, pero como el hombre corpulento estaba sentado más cerca de la puerta y los demás bloqueaban cualquier otra salida. «Disculpe», dije poniéndome de pie. «Necesito usar el baño». El hombre alto señaló un pasillo estrecho. La última puerta a la derecha. Caminé por el pasillo con el corazón latiendo con fuerza. En cuanto salí de su vista, empezó a buscar una salida. Las ventanas tenían barrotes y las puertas estaban cerradas con llave. Abrí la puerta del baño y me metí dentro, cerrándola detrás de mí. Había una pequeña ventana sobre el lavabo, lo suficientemente grande como para que me apretujara. A través de ella me subí al lavabo. Abrí la ventana haciendo palanca y me levanté. Mientras me colaba por la ventana, oí pasos que se acercaban. Tenía que darme prisa. Me tiré al suelo fuera y corriendo hacia el bosque. No sabía a dónde iba, pero cualquier lugar era mejor que esa casa de los horrores. Las ramas me arañaban la cara y las manos mientras corría, pero no me detuve. Podía oír gritos detrás de mí. La familia me perseguía. Tropecé con raíces y rocas. Mi respiración se entrecortaba. El bosque era un laberinto y no tenía ni idea de qué camino tomar. Después de lo que parecieron horas, vi una luz delante. Corrí hacia ella con la esperanza de que fuera una carretera o una casa. Era un claro con una pequeña cabaña en el centro. Golpeé la puerta rezando para que hubiera alguien dentro. Un anciano abrió la puerta con los ojos muy abiertos de sorpresa. «¿Qué pasa, hijo? Por favor, ayúdame». Jadeé. «Hay gente detrás de mí». Me dejó entrar y cerró la puerta tras de mí. «Siéntate y recupera el aliento». Me senté en una silla desgastada tratando de calmar mi corazón acelerado. «Gracias, no sé quiénes son, pero son peligrosos». El hombre asintió. «Estás a salvo. Aquí estás a salvo. Esta es mi cabaña de caza. Tengo muchas armas y municiones». Me dio un vaso de agua y lo bebí con gratitud. «Gracias, no sé qué habría hecho si no estuvieras aquí». Él me dio una palmadita en el hombro. «Estarás bien. Quédate quieto. No te encontrarán aquí», gruñó el anciano. Cogió una escopeta de la pared y disparó un tiro de advertencia. «Sal de aquí, o el siguiente te atravesará el cráneo». El hombre corpulento vaciló y luego retrocedió. «Esto no ha terminado», gruñó antes de desaparecer en la noche. El anciano cerró la puerta de nuevo y se volvió hacia mí. «Tienes que irte. Volverán con más». Asintí con las manos temblorosas. «Gracias por todo. Nunca olvidaré esto». Él me dio una linterna y señaló un sendero. «Sigue este camino. Te llevará a la autopista. Cuídate, hijo». Asentí de nuevo y partí en la noche con el corazón lleno de miedo y gratitud. No paré hasta llegar a la autopista. Los primeros rayos del amanecer sobre el horizonte. Paré un coche que pasaba y me desplomé en el asiento del pasajero. Mi calvario había terminado. Nunca supe qué le pasó a esa familia, ni por qué me habían elegido a mí como objetivo. Pero una cosa sí sabía con certeza. Nunca olvidaría aquella noche en el bosque de Minnesota. Acababa de tomar un desvío equivocado de la Ruta 61. La culpa era del GPS obsoleto o de mi propia estupidez. Pero ahí estaba, atrapado en una carretera estrecha y sinuosa en medio de la ninguna parte. Me llamo Quentin. Soy de raza blanca y siempre he tenido facilidad para meterme en problemas. Esta vez parecía que me había metido en más de la cuenta. El paisaje a mi alrededor era desolador. Había espesos bosques a ambos lados de la carretera, de esos en los que la luz del sol apenas logra atravesar el dosel. Pensé en dar la vuelta en el siguiente claro o desvío, pero, por caprichos del destino, lo quiso el destino.
El camino se hizo cada vez más estrecho y accidentado, y finalmente me topé con un viejo letrero oxidado que decía Blackwood. En contra de mi mejor juicio, seguí adelante. El camino me llevó más adentro del bosque, y los árboles se acercaban cada vez más, como si trataran de tragarse mi auto entero. Justo cuando comencé a cuestionar mi decisión, los árboles se abrieron para revelar un pequeño claro con una gasolinera en ruinas y un restaurante destartalado. Todo el lugar parecía como si hubiera estado abandonado durante décadas, pero había algunos coches aparcados en la parte delantera. Pensé en parar, preguntar por direcciones y tal vez tomar un café para aclarar mis ideas. Aparqué el coche y salí con el crujido de la grava bajo mis pies, el único sonido en el inquietante silencio. El aire estaba cargado del olor a pino y descomposición. Abrí la puerta del restaurante y una campanilla tintineó en lo alto. El interior estaba tan deteriorado como el exterior, papel pintado desconchado, luces de neón parpadeantes, y unos pocos clientes que parecían no haber visto el mundo exterior en años. Detrás del mostrador había un hombre corpulento con una barba canosa y un delantal manchado. Me miró con recelo cuando me acerqué. Preguntó con voz ronca. Sí, se podría decir que respondí muerto. Estaba intentando volver a la ruta 61. Mi GPS no funciona. Resopló. Esa cosa nunca ha funcionado aquí. Mejor que lo guardes. Asentí sintiéndome incómodo. ¿Hay otra forma de volver a la autopista? Se secó las manos en el delantal y señaló por la ventana. Sigue por esta carretera. Llegarás a una bifurcación. Toma el camino de la izquierda y te llevará de vuelta a la carretera principal. Gracias, dije. Sin embargo, algo en su tono me hizo dudar de sus indicaciones. Pedí un café pensando que también podría tomarme un descanso antes de volver al laberinto de árboles. Mientras esperaba, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Los clientes me miraban fijamente, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Una anciana en la esquina le susurró a su compañero, y él sacudió la cabeza mirándome con una mezcla de lástima y miedo. Me llevé el café para llevar, decidiendo que prefería volver a la carretera mientras salía. El corpulento hombre me llamó. Quédate en el camino, no te alejes. Sus palabras resonaron en mi cabeza cuando volví a mi coche. Pasé por delante de la gasolinera estación de servicio. El camino serpenteaba a través del bosque. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Las ramas se extendían como dedos esqueléticos. Después de lo que parecieron horas, vi la bifurcación del camino. A la izquierda, el camino principal. A la derecha, quién sabe dónde. Tomé el camino de la izquierda, pero no tardé en darme cuenta de que todavía estaba perdido. El camino era accidentado, estaba cubierto de maleza y parecía dar vueltas sobre sí mismo. El pánico comenzó a apoderarse de mí a medida que el cielo se oscurecía. Justo cuando pensaba que estaría conduciendo en círculos, para siempre, vi una figura de pie en medio de la carretera. Pisé el freno con el corazón, latiéndome con fuerza. Era una mujer con la ropa rota y sucia, con los ojos muy abiertos. De miedo corrió hacia mi ventana golpeando el cristal. «Por favor, ayúdame», gritó. Bajé la ventanilla. «¿Qué pasó? Vienen, nos matarán a los dos si no salimos de aquí». No me hicieron falta 2 avisos. Abrí la puerta y ella se metió a toda prisa agarrando una mochila hecha jirones. Pisé a fondo el acelerador. Los neumáticos patinaron sobre la grava antes de volver a traccionar mientras recorríamos la carretera a toda velocidad. Ella no dejaba de mirar por encima del hombro. Su respiración era entrecortada. «¿Quién viene?», le pregunté a la familia Blackwood. Ella dijo con voz temblorosa que los caníbales cazan a cualquiera que se pierda en estos bosques. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. «¿Cómo salimos?». Ella sacudió la cabeza. «No hay salida. Controlan estos bosques, pero hay una cabaña más adelante. Podemos escondernos allí». Condujimos en silencio. El único sonido era el rugido del motor y el crujido de la grava. Fiel a su palabra, encontramos la cabaña. Una estructura decrépita escondida entre los árboles. Abandonamos el coche y corrimos hacia el interior. Cerramos la puerta tras nosotros. La cabaña estaba a oscuras. La única luz provenía de una sola bombilla parpadeante. «No podemos quedarnos aquí»,
Dije que nos encontrarán. Ella asintió. Pero necesitamos descansar. Nos moveremos al amanecer. Nos acurrucamos en un rincón, escuchando los sonidos del bosque, cada chasquido de una ramita, cada susurro de las hojas. Hizo que mi corazón se acelerara. Pasaron las horas, pero dormir era imposible. Justo cuando amaneció, oímos pasos fuera. Pasos pesados y deliberados. «Están aquí», susurró ella, con el rostro pálido. Nos arrastramos hasta la ventana y miramos. Un grupo de hombres estaba fuera, sus rostros retorcidos en una grotesca apariencia de humanidad. El líder, un hombre enorme con el pelo salvaje y una camisa manchada de sangre, gritó: «Salid y lo haremos rápido». Miré a la mujer y le pregunté: «¿Confías en mí?». Ella asintió con determinación. «Sígueme», dije, agarrando una palanca oxidada de la esquina. Salimos por la puerta trasera, moviéndonos lo más silenciosamente posible. El bosque era un laberinto, pero la mujer parecía conocer el camino. Corrimos durante lo que parecieron horas. Los sonidos de la persecución se hacían cada vez más débiles con cada paso. Justo cuando pensé que habíamos escapado, tropezamos con un claro. La visión que nos recibió hizo que se me helara la sangre. Cuerpos fríos, o lo que quedaba de ellos, colgaban de los árboles como grotescos adornos. Huesos y trozos de carne cubrían el suelo. El hedor de la muerte abrumador. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo con una voz apenas audible. Rodamos por el claro. Nuestros ojos escudriñaban el bosque en busca de cualquier signo de movimiento. Cuando llegamos al otro lado, una rama se rompió detrás de nosotros. Nos volvimos ver al líder de los caníbales, sus ojos salvajes de rabia. «No puedes escapar», rugió cargando contra nosotros. Balanceé la palanca con todas mis fuerzas, atrapándolo en un costado de la cabeza. Se tambaleó con la sangre corriendo por su rostro, pero no cayó. Se abalanzó sobre mí con sus manos como garras de hierro. Forcejeamos el mundo estrechándose entre nosotros. Podía oír a la mujer gritar, pero su voz parecía distante, sin importancia. Con el último esfuerzo desesperado, logré golpearle de nuevo en la cabeza con la palanca. Esta vez se desplomó en el suelo. Su cuerpo se retorcía antes de quedarse inmóvil. Yo retrocedí tambaleándome, jadeando, con las manos temblorosas. «Tenemos que irnos», dijo la mujer. Me puso de pie y corrimos por el bosque mientras el sol se elevaba en el cielo. Finalmente, atravesamos los árboles y llegamos a una carretera principal. Nunca había estado tan contento de ver asfalto en mi vida. Paramos a un coche que pasaba, y el conductor, un anciano amable, accedió a llevarnos al pueblo más cercano mientras nos alejábamos. Miré hacia atrás al bosque, sus oscuros secretos ocultos una vez más entre los árboles. Sabía que nunca olvidaría lo que había pasado allí, pero también sabía que no tenía ningún deseo de volver. La familia Blackwood era real, y todavía estaban ahí fuera esperando a su próxima víctima. Siempre he tenido la habilidad de tomar el camino equivocado, pero esta vez me llevó a una situación en la que preferiría no haber estado. Me llamo Errol, y estaba de viaje por carretera a través de los densos bosques de Virginia Occidental. Con el objetivo de tomar una ruta panorámica, comenzaba a ocultarse tras el horizonte. Cuando me di cuenta de que estaba perdido, el mapa que llevaba era inútil, y las estrechas y sinuosas carreteras me confundían. Seguí conduciendo con la esperanza de encontrar una señal, una casa, cualquier cosa que sugiriera civilización, pero en su lugar, el bosque parecía cada vez más espeso. Los árboles inclinados como centinelas silenciosos. Conduje durante otra hora, antes de verlo un viejo letrero oxidado apenas legible en la tenue luz. Hollows End decía. Sonaba como un pueblo fantasma, pero en ese momento no tenía elección. Giré hacia el estrecho camino de grava, que tenía más baches que camino, y seguí conduciendo. Lo primero que noté fue el silencio. No había pájaros cantando, ni hojas susurrando, solo un silencio inquietante que me puso los pelos de punta. Finalmente vi un grupo de casas en ruinas que parecían no haber visto un alma en décadas. Mi instinto me decía que diera la vuelta, pero mi necesidad de indicaciones me hizo seguir adelante. Aparqué cerca de lo que parecía la casa principal, una estructura de 2 pisos con las ventanas tapiadas
y la pintura desconchada. Largas franjas muertas. Cuando salí del coche, el aire se sintió más pesado y el silencio más profundo. Me acerqué a la puerta y llamé. El sonido resonó de forma antinatural y me di cuenta de lo solo que estaba después de un momento. La puerta se abrió con un chirrido y reveló a un hombre que parecía tallado en la misma madera antigua que la casa. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y su ropa hecha jirones. Me miró fijamente durante un largo momento antes de hablar con una voz que parecía provenir de la propia tierra. «¿Qué quieres?», preguntó. «Estoy perdido», respondí tratando de mantener mi voz firme. «Mi coche se averió y necesito direcciones para llegar a la ciudad más cercana». Miró más allá de mí, hacia mi coche, como si estuviera evaluando si valía la pena ayudarme. Finalmente dijo, haciéndose a un lado. Dentro de la casa estaba oscuro y olía a descomposición. Mientras lo seguía por el estrecho pasillo, noté viejas fotos en las paredes, fotografías en blanco y negro de una familia numerosa. Sus ojos parecían seguirme. Sus expresiones estaban vacías, pero sabían. Me llevó a una pequeña habitación con una bombilla parpadeante. «Espera aquí», me ordenó, y me dejó solo. Aproveché el momento para mirar alrededor. La habitación estaba vacía. Solo había una mesa y un par de sillas. En la mesa vi una pila de periódicos viejos. El de arriba tenía un titular que me llamó la atención: familia local, sospechosa de desapariciones. Lo cogí y seguí leyendo con el corazón, latiéndome con fuerza. El artículo hablaba de una serie de personas desaparecidas en las últimas décadas, todas ellas vinculadas a esta zona remota. Antes de que pudiera terminar, el hombre volvió acompañado de otra figura, una mujer, su rostro tan demacrado y sus ojos tan huecos como los suyos. «Esta es mi esposa». Clara dijo traerle algo de comer mientras echó un vistazo a su coche. Clara asintió en silencio e hizo un gesto para que la siguiera a la cocina. El olor de algo que se cocinaba me golpeó tan pronto como entramos. No pude ubicarlo, pero era fuerte y algo desagradable. «Siéntese», dijo señalando una silla en la pequeña mesa desvencijada. Hice lo que me dijo, observando cómo servía un guiso espeso en un cuenco. Lo colocó delante de mí junto con un trozo de pan que parecía haber visto mejores días comer. Me ordenó sin apartar los ojos de los míos. Le di un mordisco tentativo. El guiso estaba salado y la textura desagradable. «Gracias», dije tratando de ser educada. Ella se sentó frente a mí mirándome mientras comía. «No viene mucha gente por aquí», dijo después de un largo silencio. «Sí me di cuenta», respondí forzando una sonrisa. «Nos gusta», así añadió con tono gélido. Estaba a mitad del plato cuando lo sentí un dolor agudo en el estómago, como si me hubiera tragado un cuchillo. Me doblé jadeando por respirar. Clara se puso de pie, una sonrisa retorcida. Se extendió por su rostro. «Bienvenida al final del hueco», dijo. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras la oscuridad se acercaba. Me desperté en una pequeña habitación oscura con las manos y los pies atados con una cuerda áspera. La cabeza me latía y el sabor del guiso persistía amargo y repugnante. Me llevó un momento recordar dónde estaba, y el pánico se apoderó de mí cuando los recuerdos volvieron a mí. Luché contra las cuerdas, pero estaban bien atadas. La puerta se abrió con un chirrido y el hombre entró con un gran cuchillo oxidado. No dijo nada, simplemente se acercó y cortó las cuerdas que ataban mis pies. Me agarró del brazo y me tiró de los pies hasta sacarme de la habitación. Nos movimos por la casa, las tablas del suelo crujían bajo nuestro peso. Me guió hasta la puerta de un sótano, la abrió y me empujó escaleras abajo. Caí golpeándome contra el frío y duro suelo. El olor a podrido era insoportable. Cuando logré sentarme, los vi. Montones de huesos, algunos todavía con trozos de carne aferrados a ellos. Huesos humanos. Mi estómago se revolvió y luché contra las ganas de vomitar. «La cena está lista», dijo el hombre con una risa escalofriante, cerrando la puerta y dejándome en la oscuridad. Busqué con las manos, rozando los huesos frágiles y fríos. El pánico amenazó con abrumarme, pero sabía que tenía que mantener calma para encontrar una salida. Palpé las paredes en busca de algo que pudiera ayudarme. Entonces lo oí. Un leve golpeteo proveniente del rincón más alejado del sótano.
Me arrastré hacia allí con el corazón latiéndome con fuerza a medida que me acercaba. Me di cuenta de que era un persona con los ojos muy abiertos por el miedo y la desesperación. «Ayudadme», susurraron con voz débil. Me las arreglé para desatar las cuerdas que les ataban las manos y los pies. «Tenemos que encontrar una salida», dije que mi voz temblaba. Juntos buscamos en el sótano. Nuestros dedos sangraban por rozar las ásperas paredes de piedra. Finalmente, encontramos una pequeña puerta oculta, apenas lo suficientemente grande para que pudiéramos pasar a través de ella. Conducía a un estrecho túnel. El aire era frío y húmedo. Nos arrastramos a través de la oscuridad, presionando a nuestro alrededor. Los túneles parecían no tener fin, pero seguimos avanzando impulsados por la esperanza de escape. Después de lo que parecieron horas vimos una tenue luz delante de nosotros. Emergimos en el bosque, el aire fresco, un marcado contraste con el sofocante sótano. Pero no podíamos detenernos. Teníamos que seguir moviéndonos, alejarnos lo más posible de Hollows. Corrimos a través del bosque. Nuestros pies golpeaban el suelo, las ramas nos arañaban la cara, y los brazos, la adrenalina nos mantuvo en marcha, pero sabíamos que no podíamos correr para siempre. Finalmente, tropezamos con un camino de tierra. Lo seguimos, jadeando entrecortadamente, y entonces lo vimos. Un coche de policía aparcado al lado de la carretera. Agité los brazos gritando pidiendo ayuda. El oficial salió y abrió los ojos como platos al ver nuestro aspecto desaliñado. «¿Qué ha pasado?», preguntó. Alcanzando su radio, traté de explicar las palabras que salían a toda prisa. «Hueco final, la familia están matando gente». La expresión del oficial se volvió seria. «Sube al coche», dijo. «Llamaré a los refuerzos». Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás el bosque. Los árboles acercándose detrás de nosotros. Sabía que habíamos escapado, pero el recuerdo de ese lugar me perseguiría para siempre. Los neumáticos de mi viejo Subaru levantaban polvo mientras giraba hacia el camino de grava del tipo que encuentras en medio de ninguna parte. Se suponía que esto era un atajo, una ruta panorámica sugerida por un amigo mío, que afirmaba que me ahorraría una hora de viaje. «Me llamo Greg», murmuré para mis adentros como si el coche vacío necesitara un recordatorio de mi existencia. Nacido y criado en Pittsburgh, ex militar. Ahora solo un tipo que intenta llegar a la boda de su primo. Mi primo Lance. El niño dorado de nuestra familia se casaba en una pequeña ciudad de la que nunca había oído hablar, enterrada en lo profundo de los bosques de Virginia Occidental. Las indicaciones decían que debería ser sencillo, pero ese camino de grava era cualquier cosa menos eso. El camino se estrechaba a medida que se adentraba en el bosque. Los árboles se acercaban, y sus ramas rozaban las ventanas como dedos esqueléticos. Ajusté el retrovisor y entrecerré los ojos para ver el GPS de mi teléfono, que ahora mostraba el temido icono de «sin señal». Genial, pensé. El sarcasmo era suficiente para cortar con un cuchillo. Reduje la velocidad a paso de tortuga, cauteloso por los baches y la fauna, a medida que el camino se retorcía. Sentí un golpe fuerte. Algo definitivamente había sido golpeado, maldiciendo en voz baja. Me detuve para inspeccionar el daño. Una maldita roca. Refunfuñé al ver al culpable alojado en mi neumático. Busqué el repuesto y comencé la tediosa tarea de cambiarla. «Hola, ¿necesitas ayuda?». La voz me sobresaltó y se me cayó la llave de tuercas. Alzando la vista, vi a un hombre que salía del bosque. Era alto, de complexión delgada, y vestía un mono que había visto mejores días. «Solo un pinchazo», respondí, tratando de sonar despreocupado. «Lo tengo bajo control». Él sonrió, mostrando unos dientes que parecía que no habían visto a un dentista en años. «Me llamo Clem», dijo extendiendo una mano que estreché a regañadientes. «No viene mucha gente por aquí». «Sí, me equivoqué de camino. Supongo que iba a una boda en Bellu», expliqué con la esperanza de terminar la conversación rápidamente. «Bellu». El rostro de Clem se oscureció. «No hay Bellu por aquí. Debes estar muy perdido». Se me hizo un nudo en el estómago. El GPS dijo: «El GPS no funciona aquí. Será mejor que des la vuelta. Da la vuelta por donde has venido». El tono de Clem era firme, casi de advertencia. «Gracias por el consejo».
murmuré descartándolo mientras apretaba la última tuerca. Clem no se movió. Ten cuidado. Ahora pasan cosas extrañas en estos bosques. Se dio la vuelta y se fundió entre los árboles dejándome con una sensación de inquietud que no podía quitarme. Terminé con el neumático y volví a entrar en el coche. El aire en el interior ahora era sofocante a pesar del clima fresco. Arranqué el motor y continué por el camino ignorando la advertencia de Clem, pero mientras conducía el bosque parecía cerrarse más. La luz se filtraba a través del dosel y se volvía más tenue después de lo que pareció una eternidad. Llegué a un claro con un viejo letrero de madera que decía Skaggs. Me invadió una sensación de alivio al ver la civilización, aunque fuera un pueblo pequeño y destartalado. Conduje lentamente y observé las casas en ruinas y los coches oxidados. El lugar parecía abandonado, excepto por unas pocas figuras sombrías que observaban desde los porches. Mi coche empezó a fallar y se apagó justo cuando llegué al centro del pueblo. Tienes que estar de broma. Gemí golpeando el volante y frustrado. Abrí el capó y revisé el motor, pero estaba más allá de mis limitadas habilidades mecánicas. Necesito ayuda. Otra voz. Esta era femenina. Me sobresaltó. Una mujer joven de no más de 20 años con el pelo despeinado y un vestido sucio estaba a unos metros de distancia. Soy Nora. Dijo que sus ojos se movían nerviosamente. El coche se había parado. Dije, ¿tienes un teléfono que pueda usar? Ella negó. No hay ningún teléfono aquí. Deberías venir conmigo. El asistente personal puede ayudarte. La desesperación se apoderó de mí y la seguí hasta una casa destartalada a las afueras del pueblo. En el interior, el aire estaba cargado con el olor a madera húmeda y algo que no podía identificar. Un hombre mayor, presumiblemente su padre, estaba sentado en una mesa afilando un cuchillo grande. Soy Greg, dijo Nora. Sus coches se averiaron. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran fríos y calculadores. Soy Harlan. Veamos qué podemos hacer. Harlan me siguió hasta el coche y jugó con el capó durante unos minutos. Parece que el radiador está roto. No puedo arreglarlo aquí. Tendrás que quedarte esta noche. La idea de quedarme en Skaggs no me atraía, pero no tenía otra opción. De acuerdo, cedí solo una noche. Nora me llevó a una pequeña habitación en la parte trasera de su casa, amueblada con una cuna, y poco más. Estarás a salvo aquí, dijo su voz temblorosa. A salvo, repetí. Pero ella ya se había ido al caer la noche. El pueblo se volvió inquietantemente silencioso. Me tumbé en el té mirando al techo. Mi mente se aceleraba con pensamientos de la advertencia de Clem y el extraño comportamiento de los aldeanos alrededor de la medianoche. Oí voces y pasos apagados afuera. La curiosidad pudo conmigo y me acerqué sigilosamente a la ventana. Lo que vi me heló la sangre. Un grupo de aldeanos, incluidos Harlan y Nora, se reunieron alrededor de una hoguera en el centro del pueblo. Estaban cantando algo ininteligible y, a la luz parpadeante, los vi arrastrar un cuerpo hacia las llamas. Me quedé sin aliento. Tenía que salir de allí. Cogí la mochila que, por suerte, había traído dentro y salí por la puerta trasera. Los cánticos se hicieron más fuertes, pero logré permanecer en las sombras alejándome del fuego y dirigiéndome hacia el bosque. Llegué al límite de la aldea cuando una mano me tapó la boca. Luché, pero el agarre era férreo. No grites. Vociferó en mi oído. Era Nora, te matarán si te atrapan. Soltó mi mano y me di la vuelta para mirarla. ¿Qué diablos está pasando? No hay tiempo para explicaciones, susurró con urgencia. Sígueme, corrimos a través de las ramas del bosque azotándonos la cara. El canto se desvaneció reemplazado por los sonidos de la noche. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una pequeña cueva escondida por un denso follaje. Deberíamos estar a salvo. Aquí, dijo Nora. Dijo jadeando a salvo. ¿De qué quiénes son esas personas? Pregunté. Nora respiró hondo. Mi familia. No son normales. Se comen a la gente. Las palabras flotaban en el aire casi demasiado absurdas para procesarlas. Caníbales. Ella asintió. Lo han estado haciendo durante generaciones, extraños que deambulan por ahí. No se van porque me ayudas. Porque no quiero ser como ellos, dijo con lágrimas en los ojos.
Nací en esto, pero ya no puedo seguir así. Nos quedamos en la cueva hasta el amanecer. Ninguno de los dos dormía. Cuando la primera luz del día atravesó los árboles, empezamos a movernos de nuevo. Nora me llevó a un viejo camino cubierto de maleza, que finalmente conectaba con una carretera principal. Deberías poder encontrar ayuda aquí, dijo. Sigue adelante y no mires atrás, asentí, exhausto y desconcertado. ¿Y tú? Me las arreglaré, dijo con una sonrisa triste. Vete ahora. Me topé con la carretera y paré al primer coche que pasaba. El conductor, un hombre mayor, me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué te ha pasado, hijo? Un problema con el coche. Mentí. ¿Puedes llevarme a la ciudad más cercana? Él asintió y abrió la puerta mientras yo subía. Miré hacia el bosque esperando ver figuras que emergían de los árboles, pero no había nada, solo la carretera y la interminable extensión de árboles. El hombre me dejó en la siguiente ciudad y llamé a una grúa para que me trajera el coche. No le conté a nadie lo de los Skaggs, ni lo que había visto. ¿Quién me creería sentado aquí? Contando esto, todavía parece irreal, pero las imágenes de esa noche están grabadas en mi mente. La advertencia de Clem, los fríos ojos de Harland y los cánticos alrededor del fuego. He decidido dejarlo atrás, centrarme en llegar a la boda de Lance, pero no puedo evitar preguntarme por Nora y si alguna vez encontró una salida de ese lugar infernal. No sé si volveré a conducir por el bosque, y si lo hago me aseguraré de no tomar ningún atajos. Sabes que empezó como uno de esos días en los que sientes la necesidad de alejarte de todo, simplemente subirte a tu coche y conducir sin destino. Eso es lo que hice, pensando que me aclararía las ideas. Acabé en algún lugar de la zona rural de Virginia Occidental. El paisaje era estupendo, el aire fresco, y yo estaba en mi propio mundo. Por cierto, soy Evan Collier, no es que importe mucho. Siempre he tenido la habilidad de elegir los peores caminos posibles, y hoy no fue diferente. El camino era una estrecha franja de asfalto agrietado, rodeada de espesos bosques. Estaba absorto en mis pensamientos, sin prestar mucha atención a mi GPS, que se había quedado en silencio después de perder la señal. Después de un rato me di cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba. Mi teléfono no tenía cobertura, y las señales de tráfico se habían vuelto escasas e inútiles. Estaba perdido, pero el día aún era joven, así que seguí conduciendo. Después de una hora de carreteras sinuosas, vi una señal de un pueblo llamado Dunwich, del que nunca había oído hablar. Tampoco estaba en mi mapa, pero pensé que cualquier lugar con gente era mejor que estar atrapado en medio de la nada. Cuando entré en el pueblo, me di cuenta de que tenía un aspecto antiguo y casi olvidado. Las casas estaban desgastadas, y las pocas personas que vi parecían desconfiadas, casi hostiles, pero mi coche se estaba quedando sin gasolina, así que tuve que parar. Encontré una gasolinera cerca del límite de la ciudad. El lugar era una reliquia con un letrero oxidado y bombas viejas. Un hombre viejo con la espalda encorvada y el rostro curtido estaba detrás del mostrador. Dentro de su etiqueta de identificación ponía Joe. «Llénelo», preguntó con voz ronca. «Sí, gracias». «¿Puede decirme cómo volver a la autopista principal?», pregunté con la esperanza de que fuera lo suficientemente amable como para ayudarme. Joe me miró durante un largo momento antes de responder. «Estás bastante lejos, hijo. Mejor que regreses por donde viniste. No hay nada bueno más allá, tonto». Eso debería haber sido mi señal para irme, pero nunca he sido bueno siguiendo consejos. Le di las gracias y decidí explorar un poco. Había algo en el lugar que me intrigaba, una especie de encanto inquietante. Conduje por la calle principal, que apenas tenía más de un carril flanqueado por edificios en ruinas. Vi un pequeño restaurante, y pensé que también podría comer algo dentro. El restaurante era tan viejo como el resto de la ciudad, pero estaba limpio. La camarera, una joven llamada Mara, me saludó con una sonrisa forzada. Solo había unos pocos clientes, todos ellos con la misma mirada cautelosa que había visto fuera. «¿Qué le pongo, Mara?», preguntó con un tono monótono. «Solo un café, y lo que esté bueno hoy», respondí, intentando ser amable. Ella asintió,
y desapareció en la cocina mientras esperaba. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Los otros clientes cuchicheaban entre ellos de vez en cuando mirando en mi dirección. Era inquietante. Marlo volvió con mi café y un plato de huevos y tostadas. «Gracias», dije, y ella volvió a asentir evitando el contacto visual. Terminé mi comida rápidamente, ansiosa por volver a la carretera, ya que estaba pagando. Escuché a dos hombres en una mesa cercana hablando de alguien llamado Reed y de un lugar llamado The Hollow. Su conversación era silenciosa, pero capté lo suficiente como para despertar mi interés. «Oye, perdona», dije acercándome a su mesa. No pude evitar acercarme. «¿Qué es el hueco?». Los hombres intercambiaron miradas nerviosas, uno de ellos un tipo corpulento con una barba espesa. Finalmente habló. «No es nada de lo que tienes que preocuparte. Solo mantente en la carretera principal y sal de aquí». El otro hombre flaco y nervioso añadió. «Si los forasteros no pertenecen allí, es peligroso. Ahora reconozco una advertencia cuando escucho una, pero también me conozco a mí mismo». Cuanto más insistían en que me mantuviera alejado, más curioso me volvía. Les di las gracias y salí del restaurante, pero en lugar de volver por donde había venido, decidí buscar un lugar llamado El Hueco. El camino fuera de la ciudad se volvió más accidentado y los árboles más densos. Conduje durante lo que parecieron horas. El sol se hundía más en el cielo. Justo cuando pensé que debía dar la vuelta, vi un estrecho camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. Había una señal apenas legible que decía Hollow. Giré. Mi curiosidad ahora era una obsesión en toda regla. El camino estaba lleno de baches y maleza, y mi coche tenía dificultades para avanzar. Finalmente, el camino desembocaba en un claro. Aparqué y salí para contemplar los alrededores. Había una vieja casa decrépita en el centro, rodeada de altos árboles retorcidos. El lugar tenía un aura inquietante, pero estaba decidido a seguir adelante. Mientras me acercaba a la casa, noté que la puerta principal estaba ligeramente tambaleante. La empujé para abrirla, y entré. El aire estaba cargado de polvo, y las tablas del suelo crujían bajo mi peso. El lugar parecía abandonado, pero sentí una extraña presencia como si no estuviera solo. Exploré el primer piso sin encontrar nada más que muebles viejos y accesorios rotos. Estaba a punto de subir las escaleras, cuando oí un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, y vi una figura de pie en la puerta, un hombre grande con una mirada salvaje en los ojos. Su ropa estaba hecha jirones, y su rostro estaba demacrado, casi esquelético. «¿Quién eres?», exigió con voz áspera. «Solo estoy de paso», dije tratando de sonar tranquilo. No era mi intención entrometerme. «Esta es propiedad privada», gruñó. «Tienes que irte ahora». Asentí retrocediendo lentamente mientras me daba la vuelta para irme. Vi movimiento por el rabillo del ojo. Otra figura, esta más pequeña y ágil, cruzó la habitación a toda velocidad, antes de que pudiera reaccionar. Algo me golpeó con fuerza en la parte posterior de la cabeza, y todo se volvió negro. Me desperté en un sótano oscuro y húmedo con las manos atadas a la espalda. La cabeza me latía con fuerza, y me esforzaba por recordar cómo había llegado hasta allí. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de la gravedad de mi situación. Estaba atrapado, y nadie sabía dónde estaba. Los pasos resonaron sobre mí, y pronto la puerta del sótano se abrió con un chirrido. El hombre grande de antes bajó las escaleras seguido de otros dos. Uno era el hombre delgado del restaurante, y el otro era una mujer alta e imponente. «Mira lo que tenemos aquí». «El hombre grande», dijo sonriendo un intruso. La mujer se adelantó con ojos fríos y calculadores. «¿Qué hacemos con él?». Roy, el hombre grande. Se encogió de hombros. «Nos vendría bien carne fresca». La mujer asintió bien. «Pero primero veamos si sabe algo». Me desataron y me arrastraron escaleras arriba, arrojándome a una pequeña habitación. El hombre delgado, al que llamaban Tommy, cerró la puerta detrás de mí. Estaba solo, pero no por mucho tiempo. Se turnaron para interrogarme, tratando de averiguar si alguien sabía dónde estaba. Insistí en que estaba solo, y finalmente parecieron satisfechos. Pasaron días, cada uno más tortuoso que el anterior. Me alimentaron con sobras lo suficiente para mantenerme vivo. Aprendí sus nombres: Roy,
Tommy y Mary eran una familia, si se puede llamar así a vivir aislados y a rezar por cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Una noche oí gritos que provenían del sótano. Me las arreglé para echar un vistazo a través de una grieta en la puerta y los vi arrastrando a otra víctima por las escaleras. La visión era horrible y supe que tenía que encontrar una salida antes de correr la misma suerte. Esperé el momento adecuado. Aprovechando el tiempo, una noche Roy se emborrachó y se desmayó en el sofá. Mary y Tommy estaban fuera buscando a su próxima víctima. Era mi oportunidad. Con cuidado, forcé la cerradura de mi puerta con un trozo de alambre que había encontrado y salí sigilosamente al pasillo. Me moví en silencio, evitando los chirriantes tablones del suelo. Encontré una ventana en la cocina que no estaba clavada y logré abrirla haciendo palanca mientras salía. Oí pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Tommy con un cuchillo en la mano y los ojos desorbitados de rabia. Salí corriendo lo más rápido que pude hacia el bosque. Tommy estaba justo detrás de mí gritando a Roy y Mary. Podía oírlos atravesar la maleza, pero no miré atrás. Corrí hasta que me ardieron los pulmones y sentí las piernas como de plomo. Justo cuando creí que no podría seguir, tropecé con una carretera. Se acercaba un coche y saludé frenéticamente con la esperanza de que se detuviera. El coche se detuvo con un chirrido y la conductora, una mujer de mediana edad, bajó la ventanilla. «Por favor, ayúdame», jadeé. «Están intentando matarme». Ella no lo dudó. Abrió la puerta y yo salté dentro. Salimos a toda velocidad dejando atrás la pesadilla. Le expliqué todo mientras conducíamos y me llevó a la comisaría más cercana. La policía inició una búsqueda y no tardaron en encontrar el hueco. Tommy y Mary fueron arrestados y las pruebas de sus horribles actividades eran innegables. Habían estado acechando a los viajeros durante años. Su ubicación aislada era perfecta para su retorcido juego. En cuanto a mí, estaba agradecido de estar vivo. Nunca descubrí qué llevó a esa familia a tal locura, y no quería hacerlo. Solo quería dejar atrás toda esa prueba y seguir adelante con mi vida. Es el tipo de viaje que te arrepientes de haber aceptado antes incluso de emprenderlo. Mi amigo Brad y yo nos dirigíamos de Portland a la casa de su primo, en medio de la nada, Idaho. El primo de Brad, Julian, había comprado recientemente un terreno allí para iniciar una especie de proyecto de agricultura sostenible. En teoría, parecía genial, pero eso significaba salir de la interestatal y adentrarse en esas sinuosas carreteras secundarias con las que los sistemas GPS tienen pesadillas. El sol empezaba a ponerse cuando salimos de la autopista principal, Autopista Brad. Un tipo fornido con un comportamiento tranquilo estaba al volante. Por cierto, soy David. He tenido mi buena ración de viajes por carretera y las desventuras asociadas, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de suceder. Tío, ¿estás seguro de que este es el giro correcto?, pregunté mirando el estrecho camino de grava que apenas se podía considerar una carretera. Sí. Julian dijo que tomáramos esta ruta. Dijo que es más rápida. Brad respondió sin parecía convencido. Solté un suspiro, me recosté en el asiento y me resigné a lo que estaba destinado a ser un viaje lleno de baches. Los árboles se alzaban a ambos lados de la carretera. Sus ramas formaban un dosel que bloqueaba la mayor parte de la luz restante. Reinaba un silencio inquietante. El único sonido era el crujido de la grava bajo los neumáticos. Llevábamos unos 20 minutos conduciendo, y el sol había desaparecido por completo dejándonos en la oscuridad. Brad jugueteó con el GPS, tratando de conseguir una señal, pero ahora estábamos en lo profundo del bosque, y la tecnología nos había abandonado. Sigue recto. Supongo que dije eso esperando alguna señal de civilización pronto. Sí, estoy seguro de que pronto encontraremos algo, respondió Brad, aunque su tono carecía de confianza. Después de otros 30 minutos, se hizo evidente que estábamos perdidos. El camino se estrechó aún más, y pude sentir la tensión en el coche. Al subir, sin avisar, los faros iluminaron algo que yacía al otro lado de la carretera. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Brad, reduciendo la velocidad del coche a paso de tortuga a medida que nos acercábamos. Pude ver que era una vieja camioneta oxidada que nos bloqueaba el paso.
Ambos salimos y sentí el frío en el aire que no se debía solo a la bajada de la temperatura. Parece abandonada, dije mirando por las ventanillas de la camioneta, tal vez deberíamos moverla. Brad sugirió ya intentando empujar la camioneta para apartarla. Los dos pusimos nuestros hombros en ella, pero la camioneta era pesada y no se movió. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Había marcas de arrastre en el suelo que iban desde la camioneta hasta el bosque, y eran recientes. Brad, mira esto, dije señalando las marcas. Dejó de empujar y siguió mi mirada. Quizá haya alguien por aquí, pero esas marcas parecen recientes. Deberíamos volver al coche. Antes de que pudiéramos movernos, un grito atravesó el silencio. Era un sonido agudo y aterrador que provenía de algún lugar del bosque. Brad y yo nos quedamos paralizados mirándonos el uno al otro. ¿Has oído eso?, preguntó Brad con voz temblorosa. Sí, tenemos que irnos ya, dije, dirigiéndome de nuevo al coche mientras nos apresurábamos para volver a entrar. Otro grito resonó entre los árboles más cerca. Esta vez cerramos de golpe las puertas, y Brad buscó a tientas las llaves intentando arrancar el motor. El coche rugió, y Brad pisó a fondo el acelerador retrocediendo y dando la vuelta en un movimiento rápido. «Vámonos de aquí», dijo Brad con los ojos muy abiertos de miedo. Volvimos por donde habíamos venido, pero el camino parecía diferente, más retorcido, como si el bosque nos estuviera jugando una mala pasada. Las ramas rozaban el coche, y la oscuridad se sentía opresiva. Después de lo que pareció una eternidad, vimos los faros que se acercaban desde la dirección opuesta. «Gracias a Dios. ¿Hay alguien más aquí?», Brad dijo, reduciendo la velocidad. El vehículo que se acercaba era una vieja furgoneta que se movía lentamente a medida que se acercaba. La furgoneta se detuvo, y un hombre salió. Era alto, con una barba desgreñada y ropa sucia. Algo en él hizo sonar las alarmas en mi cabeza. «Necesitamos ayuda», el hombre gritó. Su voz era áspera e inquietante. «Sí», dimos la vuelta y Brad empezó. Pero le corté. «¿Sé cómo volver a la carretera principal?», pregunté manteniendo mi tono firme. El hombre se acercó más cerca y pude ver sus ojos brillando en la oscuridad. «Claro que puedo ayudarte. Sígueme». Se metió de nuevo en su furgoneta y empezó a conducir. Brad y yo intercambiamos miradas incómodas, pero no teníamos otra opción. Seguimos a la furgoneta por las sinuosas carreteras. El bosque se volvía más denso a cada minuto que pasaba. Al cabo de un rato, la furgoneta se detuvo y el hombre volvió a salir. «Este no es el camino a la carretera principal», dije en voz baja. El hombre se acercó a nuestro coche. «Fin del trayecto, chicos». Antes de que pudiéramos reaccionar, dos hombres más salieron de entre los árboles. Uno de ellos sostenía una escopeta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me di cuenta de la trampa en la que habíamos coche. Ahora el hombre con la escopeta ordenó que no teníamos opción. Mientras salíamos, uno de los hombres agarró a Brad y lo empujó al suelo. El otro apuntó la escopeta hacia mí, obligándome a arrodillarme. «Veamos qué tenemos aquí». El hombre desaliñado, dijo registrando nuestro coche. Se llevaron nuestras carteras, teléfonos y cualquier otra cosa de valor. Sentí como me invadía una sensación de pavor al darme cuenta de que esto no era solo un robo. Estos tipos tenían algo mucho peor en mente. «Por favor, déjenos ir», Brad suplicó con voz temblorosa. El hombre de la escopeta se rió. «Oh, iréis a algún sitio, claro. Nos obligaron a adentrarnos en el bosque». El frío me atravesaba la ropa. Mi mente se aceleró tratando de pensar en una salida, pero estábamos superados en número y desarmados. Después de lo que pareció una hora, llegamos a un claro donde había una pequeña cabaña en ruinas. Entra uno de los hombres, nos empuja hacia la puerta. Dentro de la cabaña estaba peor que fuera. El hedor a descomposición me golpeó y me hizo arcadas. Había manchas de sangre en el suelo y cadenas colgando de las paredes. Se me revolvió el estómago cuando me di cuenta del destino que nos esperaba. «Siéntate», ordenó el hombre desaliñado señalando dos sillas de madera. Obedecimos, y nos ataron a las sillas con cuerdas ásperas. El hombre de la escopeta montó guardia mientras los otros dos rebuscaban en la cabaña sacando cuchillos y otros utensilios que me hicieron helar la sangre. «Chicos»,
Os espera una sorpresa, dijo el hombre desaliñado con una sonrisa que revelaba unos dientes amarillentos. Brad y yo intercambiamos miradas desesperadas, pero no había escapatoria. Empezaron con Brad cortándose la piel con placer sádico. Sus gritos resonaron por la cabaña y yo luché contra mis ataduras, desesperado por ayudarlo pero impotente. Entonces se oyó un fuerte estruendo desde fuera. Los hombres se quedaron paralizados y el hombre de la escopeta fue a investigar. Se oyeron sonidos de lucha seguidos de silencio. Los otros dos se miraron, inseguros de lo que estaba pasando. De repente, la puerta se abrió de golpe y Julian se quedó allí de pie, con una mirada de furia en su rostro. Sostenía un rifle de caza y sin dudarlo disparó al hombre con la escopeta, golpeándolo justo en el pecho. Los otros dos se apresuraron, pero Julian fue más rápido. Disparó a uno en la pierna y el otro corrió hacia el bosque. «David, Brad, ¿estás bien?», gritó Julian, acercándose rápidamente para desatarnos. «Julian, ¿cómo nos encontraste?», pregunté, con la voz temblando de alivio. «Brad me envió un mensaje de texto con tu ubicación antes de que llegaras. Cuando no apareciste, vine a buscarte», Julian explicó, cortando las cuerdas. «Ayudamos a Brad, que estaba sangrando mucho pero aún consciente». Julian tenía un botiquín de primeros auxilios en su camioneta y logramos estabilizar a Brad antes de pedir ayuda. Las autoridades llegaron poco después y los hombres fueron detenidos. Brad fue trasladado en avión al hospital más cercano y Julian me llevó de vuelta a su casa. La noche terminó en una confusión de declaraciones policiales y salas de urgencias. No dormí esa noche. Mi mente repetía los acontecimientos una y otra vez. Habíamos tenido mucha suerte, demasiada suerte. Mientras estaba sentado en el salón de Julian esperando noticias de Brad, no podía quitarme la sensación de pavor que persistía. Brad sobrevivió, aunque necesitó cirugía y mucho tiempo de recuperación. Los hombres formaban parte de un notorio grupo de delincuentes que se aprovechaban de los viajeros de esa zona. Su cabaña era un lugar conocido por actos atroces, y tuvimos la suerte de salir con vida. Al final, solo éramos dos tipos que tomaron un camino equivocado y se toparon con una pesadilla, pero sobrevivimos, y eso es lo que importa. Supongo que todo empezó cuando decidí hacer un viaje por carretera a Oregón. Había oído hablar mucho de las pintorescas raíces, los frondosos bosques y la tranquilidad general del noroeste del Pacífico, pero tranquilo fue lo último que resultó ser este viaje. Me llamo Dorian Hayes, y estoy aquí para contar cómo un simple desvío por el desierto de Oregón se convirtió en la experiencia más angustiosa de mi vida. Era alrededor del mediodía, y había estado conduciendo durante horas. Necesitaba un descanso, y las ganas de estirar las piernas y tomar el aire fresco era abrumador. Vi un pequeño camino de tierra sin señalizar que salía de la autopista y desaparecía en el denso bosque. Parecía atractivo, como una de esas joyas ocultas de las que se lee en los blogs de viajes, sin pensarlo dos veces. Me desvié de la carretera principal y entré en el camino, menos viajado. El bosque era sereno al principio. Altos pinos se extendían por encima de sus ramas, balanceándose suavemente con la brisa. El camino era estrecho y sinuoso, apenas lo suficientemente ancha para mi coche. Después de media hora conduciendo, me di cuenta de que no había visto otro coche, ni persona desde que había dejado la autopista. La señal de mi teléfono se había reducido a nada, y el camino se volvió más accidentado. Los árboles más densos. Aún seguía adelante cautivado por la belleza que me rodeaba a unos kilómetros. Me encontré con un viejo cartel oxidado que decía McAllister's Haven, con una flecha que señalaba más adelante en la carretera. La curiosidad me picó y decidí echar un vistazo. Pensé que podría ser un antiguo campamento o algún lugar de interés olvidado. El camino pronto pasó de tierra a grava y luego a una serie de profundos surcos y baches. Tuve que reducir la velocidad a paso de tortuga para evitar dañar mi coche. Finalmente llegué a lo que parecía ser el final del camino. Se abría un pequeño claro con una cabaña en ruinas en el centro. El lugar parecía abandonado con hiedra trepando por los lados, y las ventanas oscuro y vacío. Había un silencio inquietante de esos que te ponen la piel de gallo. Aparqué el coche y salí estirando las piernas, y mirando a mi alrededor,
Hola, grité más por costumbre que esperando una respuesta. La única respuesta fue el susurro del viento entre los árboles. Decidí explorar un poco a ver si había algo interesante en el lugar. La puerta de la cabaña estaba ligeramente entreabierta y crujía cuando la empujé para abrirla por dentro. Estaba polvorienta y mohosa, con muebles viejos cubiertos de telarañas. No había signos de ocupación reciente mientras caminaba por allí. Noté un gran mapa clavado en la pared. Era un plano detallado del bosque circundante con varias zonas marcadas en rojo intrigado. Lo miré más de cerca. La mayoría de las marcas estaban agrupadas alrededor de un área específica, en lo profundo del bosque. Había algo inquietante en ello, esperaba, con maleza que hacía que el avance fuera lento y difícil. Cuanto más me adentraba, más oscuro parecía estar. Aunque todavía era temprano por la tarde, el dosel de arriba bloqueaba la mayor parte de la luz del sol, creando un efecto casi crepuscular. Seguí adelante decidido a encontrar lo que fuera que había sido marcado en el mapa. Después de lo que parecieron horas de caminata, me topé con un claro en el centro. Había un gran hoyo rodeado de barricadas de madera improvisadas. El olor me golpeó primero, un hedor rancio y podrido que me hizo vomitar y me tapé la nariz y la boca con la manga. Me acerqué al hoyo con cautela. En el interior pude ver montones de huesos y carne podrida. Las moscas zumbaban frenéticamente. El pánico me invadió cuando me di cuenta de que esto no era un antiguo campamento, sino un vertedero de cadáveres. Mi primer instinto fue correr, pero me obligué a mantener la calma y pensar con claridad. Tenía que salir de allí e informar a las autoridades de lo que había encontrado. Me di la vuelta para irme cuando oí el inconfundible sonido de unas pisadas que se acercaban. Me agaché detrás de un árbol grueso. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Asomándome por el tronco, vi 3 figuras que salían del bosque. Eran hombres vestidos con ropas andrajosas, con cabello y barba salvajes y descuidados. Uno de ellos llevaba un gran cuchillo de caza, y otro tenía un rifle colgado del hombro. Parecían no haber visto la civilización en años. Los hombres se acercaron al pozo, hablando en voz baja, que no pude entender del todo. Empezaron a tirar más cuerpos al pozo, sus acciones metódicas y practicadas. Estaba claro que no era la primera vez que hacían esto. Mi mente corría mientras trataba de averiguar qué hacer si me encontraban. No tenía ninguna duda de que me añadirían a la pila. Esperé hasta que parecían preocupados por su espantosa tarea. Luego, lenta y silenciosamente, comencé a retroceder cada paso. Era agonizantemente lento, mis ojos fijos en los hombres, un paso en falso, un chasquido de una ramita, y supe que sería mientras me movía. Mantuve la mano en el cuchillo que siempre llevaba en el bolsillo para emergencias. Me parecía lamentablemente pequeño e inadecuado en comparación con las armas que tenían. Conseguí poner algo de distancia entre mí y el claro cuando oí un grito. Se me heló la sangre y me di la vuelta para ver a uno de los hombres apuntando en mi dirección. ¿Hay alguien ahí?, gritó, y empezaron a correr hacia mí. El miedo se apoderó de mí, y salí corriendo entre las ramas del bosque que me cortaban la cara, y los brazos podía oírlos atravesar la maleza detrás de mí, y sus gritos se hacían cada vez más fuertes. Me empujé a correr más rápido, impulsada por la adrenalina, y la pura voluntad de sobrevivir. Me ardían los pulmones, y sentía que las piernas me quemaban, pero no me atreví a reducir la velocidad. Tropecé con un viejo camino forestal, la tierra compactada por años de uso. La seguí con la esperanza de que me llevara de vuelta a la carretera. Los sonidos de la persecución aún estaban cerca, y sabía que no podría escapar de ellos para siempre. Necesitaba un plan, una forma de perderlos, u ocultarme más adelante. Vi una vieja camioneta oxidada medio enterrada en la maleza. Parecía que había estado allí durante décadas, abandonada y olvidada. Me metí dentro con la esperanza de que el espeso follaje me ocultara. Me agaché tratando de controlar mi respiración, y escuché que los hombres estaban cerca. Ahora sus voces eran claras. Él fue por este camino. Uno de ellos gritó. Estaban tan cerca que podía oír sus pasos sobre la grava. Apreté con fuerza mi cuchillo, listo para defenderme si llegaba el caso. Pasaron junto al camión. Su atención se centró en el camino que tenían por delante.
Esperé contando los segundos hasta que sus voces se desvanecieron en la distancia, cuando estuve seguro de que se habían ido. Salí con cuidado de la camioneta y continué por la carretera moviéndome lo más silenciosamente posible. Me pareció una eternidad, pero al final vi la familiar vista de la carretera a través de los árboles. El alivio me invadió cuando salí tambaleándome al asfalto, con la ropa rota y cubierta de suciedad. Hice señas al primer coche que pasó. Una camioneta conducida por un hombre mayor que me miró con los ojos muy abiertos. ¿Estás bien, hijo?, me preguntó con voz llena de preocupación. No necesito a la policía, logré decir jadeando. Hay cuerpos. Unos hombres me persiguen. No necesitaba oír más. Asintió y me hizo señas para que subiera. Me subí al asiento del pasajero. Con el corazón aún acelerado, nos alejamos. Echando miré hacia el bosque y sentí una sensación de miedo que se apoderó de mí. Sabía que había escapado por los pelos de algo terrible, y la idea de que esos hombres siguieran ahí fuera me hizo sentir un escalofrío por la espalda. En la comisaría, di mi declaración detallando todo lo que había visto. Los agentes escucharon atentamente, y sus expresiones se volvieron más serias con cada palabra. Prometieron investigar para llevar a los responsables ante la justicia, pero cuando salí de la comisaría no pude sacudir la sensación de que esto no había terminado. Conduje a casa en un día. Mi mente repetía los acontecimientos una y otra vez, los rostros de los hombres, el olor a descomposición, el puro terror de ser perseguido. Todo eso perduraba en mí. Sabía que tenía que seguir adelante para dejarlo atrás, pero no iba a ser fácil. Al día siguiente, vi un reportaje de noticias sobre la investigación. La policía había encontrado el pozo, y confirmado mi historia estaban registrando el bosque, pero hasta el momento, no había rastro de los hombres. El reportero mencionó que la zona pensamiento era casi demasiado para soportar. Decidí pasar desapercibido durante un tiempo para evitar más viajes a lo desconocido. La paz y la tranquilidad del noroeste del Pacífico se habían hecho añicos para mí, y habían sido reemplazadas por una oscuridad que no podía ignorar. La vida continuó, pero el recuerdo de ese día se quedó conmigo como un recordatorio constante del mal que puede acechar en los lugares más inesperados. Una cosa era segura: nunca volvería a tomar otro desvío.